the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, ¿qué tan útil resultó la liberalización de las cuentas individuales de la AFP en este último caso, en esta última maniobra, en esta sexta liberalización? ¿Qué tan provechosa resultó para las familias? De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática y de acuerdo con datos de la Superintendencia de Banca y Seguros, esta maniobra, este sexto retiro, no fue tan valioso para familias de bajos ingresos. Solo el 15% del total de familias que retiraron entre el año 2020 al 2021, solo el 15% de este total pertenece al 40% de menores ingresos, de población con menores ingresos. De acuerdo con un dato de la SBS, solo el 45% de quienes retiraron, de los hogares o familias que retiraron, pues nunca perdieron el empleo, nunca dejaron de trabajar. Es más, ese 45% continuó aportando a la AFP. Con lo cual este acto que vino presionado desde un Congreso, desde un legislativo, un Congreso totalmente divorciado de la realidad económica y social, pues fue muy fútil y muy poco útil, lo dicho, muy poco provechoso, sobre todo para familias de bajos ingresos, para hogares pobres, donde, repetimos, solamente el 15% de familias que retiraron AFP pues eran de bajos ingresos, el resto no tanto, normal. De acuerdo, y si lo medimos por quintiles, ¿no?, que es una forma estadística de medir poblaciones divididas entre 5, el porcentaje total de familias que retiraron AFP, o de este porcentaje, mejor dicho, de familias que retiraron sus cuentas individuales, solo 5% correspondieron a hogares con menores ingresos. En tanto, casi el 39% fueron hogares de mayores ingresos. Claro, acá hay que ser muy cuidadosos, existe la probabilidad de que este 38,8% de hogares con mayores ingresos haya correspondido a una clase media trabajadora muy vulnerable, no privilegiada, ojo, y quizás desempleada, pero hay otros indicadores que indican o señalan lo contrario, ¿no? Lo dicho, el 45% de los que retiraron nunca perdieron la chamba. A ver, acá nadie evidentemente defiende a la AFP, pero acá sí hay que ser conscientes de que el Congreso, con su ineptitud para entender y sobre todo escuchar, para ni siquiera ver, sino observar, porque son dos cosas distintas, una cosa es ver y otra cosa es observar, a las y los economistas que hemos venido advirtiendo sobre los peligros de un retiro sin mayor trazabilidad y predictibilidad. Bueno, hay que alertar a propósito de estos legisladores totalmente inhábiles, porque, insistimos, nadie defiende la AFP. La AFP nos parece una industria mediocre. Son un negocio mediocre. Nacieron paridas desde un mercantilismo obsceno desde cuyo entorno se alimentó pues un neoliberalismo hipercapitalista, y nacieron las AFP, vamos a decirlo de nuevo y vamos a insistir en ello, sin ningún plan comercial, sin ningún plan financiero, sin ningún plan estratégico. Solamente nacieron desde este mercantilismo neoliberal ultracapitalista para pericotear y pellizcar el bolsillo de las y los trabajadores, en un entorno que durante 30 años, o en 30 años, esta industria, que ahora son 4 patitas, no hicieron absolutamente nada por las y los trabajadores.
por combatir precariedad, asimetría contractual, pobreza e informalidad. Nada, no han hecho nada. Así que acá nadie defiende la AFP, pero sí consideramos que este Congreso igualmente ha sido tan tóxico como la industria esta de los fondos privados de pensiones. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Ya en un análisis post-mortem, ex post, como decimos los economistas. Se necesitan reformas al interior del sistema privado y el sistema nacional de pensiones. Olvídense de las AFP. Las AFP, repito, es un negocio mediocre que va a seguir pellizcando el bolsillo de las y de los peruanos. Necesitamos reformas. Que las AFP se vayan, ya, que tengan ya ahí su trayectoria de negocio, no importa. 2. Un plan de mitigación fiscal que justamente evite que prácticamente entre 6 a 6,5 millones de afiliados se queden sin pensión. Ya, para ayer necesitamos un plan de mitigación fiscal. No puede ser que casi la mitad de la población en edad de trabajar se quede sin pensión. Eso en 10, 15, 20, 30 años nos va a pasar una factura brutal. Eso es muy peligroso. Así que a ver si las autoridades económicas desde el MEF ya se ponen a trabajar en un plan de mitigación fiscal. Y en ello, justamente a propósito de ello, recuperar a esos afiliados sin pensión que, repito, pueden llegar hasta los 6,5 millones. 4/5 de la población pensionaria actual. Es brutal, el panorama es brutal, es muy peligroso. Lo otro, más bonos familiares y universales, porque ya tras 2 años de pandemia ya debemos, caracho, haber aprendido a diseñar buenos bonos, ¿no? Mejor trazados y mejor focalizados. Y lo último, políticas públicas que estén, repetimos, insistimos, en función a finanzas públicas y política fiscal. Creemos que la gran conclusión, tras estos 6 retiros, es que la mayor parte no fue población vulnerable. Muy mal focalizados estos retiros. Y la otra gran conclusión es que casi entre el 75 y 80% de la población pensionaria en este país, en el Perú, se va a quedar con pensión cero. Espero sirva. Muchísimas gracias. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. Ojo, no es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachoy.lat. Tu tienda online, hoy.